tenemos un café del día muy especial porque en las últimas jornadas, con la renovada preocupación internacional por la crisis entre Rusia y Ucrania, él apareció como una voz autorizada en los medios para explicarnos algo que a la mayoría de nosotros nos resulta bien ajeno. Es experto en política internacional, en geopolítica, como se dice ahora. Es autor de algunos libros muy valiosos, este es uno de ellos, pero sobre todo, y esto creo yo es lo más importante, es una persona que conoce el territorio, que ha transformado un oficio que era prácticamente de escritorio, como el análisis de la política internacional, en un oficio corporal, con desplazamiento al lugar donde suceden los acontecimientos. Así que nos da mucho gusto recibir hoy para compartir el café del día al autor de esta obra, Ignacio Utin. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la ¿Digo invitación. bien tu apellido? ¿Es Utin? ¿Será Hotin? ¿Cómo será en origen? Originalmente es una muy buena pregunta. La verdad es que no tengo idea. Te puedo decir cómo me enseñaron a mí a Claro, decirlo. ¿cómo te enseñaron? A mí me enseñaron a decir Utin. Utin, Sí, como Putin. como Putin pero sin P. Ahí está, perfecto. ¿Cómo será originalmente? Qué sé yo, preguntale a mis bisabuelos. Eso, no podemos hablar ahora. Pero hablando de eso, mira, me diste el pie perfecto, porque sí que hay una historia familiar, ¿no? Tus ancestros más inmediatos vienen de Polonia. Así ¿no? es, Polonia y Bielorrusia. Y Bielorrusia, eso, ¿no? Porque leía el otro día en una descripción biográfica tuya, tal vez ese interés que tenés por el Asia Menor viene mandatado por los genes. Puede ser, puede ser. De hecho, hace muy poco, y casi de casualidad, me enteré que mis bisabuelos eran de la actual Ucrania. Mirá. Que huyeron a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, no sé bien cuándo, pero se fueron a lo que hoy es Polonia. Y de hecho mi abuela nació en lo que hoy es Polonia, pero en ese momento era parte de Alemania. La verdad es que nosotros tenemos una corriente inmigratoria muy grande, sobre todo en los años anteriores e inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, de esa zona, de Colombia, o de Polonia, o de Ucrania y demás, y rusos también, pero conocemos muy poco de la política o de la vida cotidiana del día a día. ¿De dónde nació tu interés por enfocarte en esa zona del mundo? La verdad es que no lo sé, no lo sé. A mí en general me interesa mucho la idea del imperio caído, de Claro. lo que era la gran Unión Soviética, que una de las cosas que caracterizaba a la Unión Soviética era la propaganda constante, la construcción de monumentos, de grandes edificios, de mostrar el poder que tenía la Unión Soviética, y todo eso se cayó. Entonces me interesaba ver qué es lo que quedó de todo eso, qué pasó con los monumentos. Y creo que una forma muy interesante de ver las transiciones en los distintos países, no solo en la ex Unión Soviética, sino en otros países de Europa que fueron parte del Pacto de Varsovia o que tenían un sistema socialista aún por fuera del Pacto de Varsovia, me parece que es interesante ver qué es lo que pasó con esos monumentos, cómo están hoy esos edificios. Y en ese sentido, ver lo que pasa en Ucrania. En Ucrania, por ejemplo, se desmantelaron oficialmente todos los monumentos a Lenin. Extraoficialmente, eso no es cierto. Quedan monumentos a Lenin Mirá. en Ucrania. Por ejemplo, ¿sabes dónde queda un monumento a Lenin que no se tocó? En la ciudad de Chernóbil. Ah, mirá. Y la ciudad de- Chernobyl, que nosotros, bueno, muchos fuimos contemporáneos a la gran tragedia, pero que después personas más jóvenes lo descubrieron gracias a la serie de televisión Sí, de claro. HBO, lo sucedido. Pero, ¿qué quedó ahí en Chernobyl de Lenin? Quedó un monumento a Lenin, bastante pequeñito, pero Chernóbil es una ciudad que aún está habitada. Es mucho más conocida Pripyat, que era la ciudad al lado de la central nuclear, pero Chernóbil, que está a más o menos 20 kilómetros, 30 kilómetros, no recuerdo, es una ciudad que aún está habitada, tiene muchísimas regulaciones, es muy difícil entrar, aún siendo ucraniano, aún trabajando en la zona. Hay mucha burocracia para entrar, pero la ciudad está habitada y tiene gente, tiene hoteles. Yo, de hecho, pasé una noche ahí. Bueno, a ese punto quería llegar. Soy un periodista muy incisivo, mi querido Ignacio. Hay fuentes bien informadas que dicen que sos el único argentino que posiblemente haya tomado una copita ahí, en la zona de Chernobyl. Y esto quiero saber si es verdad o no. No sé si soy el único, pero probablemente sea de los muy pocos. Es impresionante. Contame cómo es Chernobyl, qué viste, qué sentiste, porque la verdad es que nos impresiona y si tuviste que ir envuelto en un traje de amianto o la radiación ya se disipó. No, hay radiación, sin dudas, es una zona muy peligrosa. Más allá de que las zonas realmente más peligrosas hoy por hoy están al otro lado de la frontera, están en el sur de Bielorrusia y no en el norte de Ucrania. Claro. Pero para visitar hay muchas regulaciones.
Pripyat es espectacular, es un lugar extremadamente fotogénico y a mí me interesaba también ver qué pasa en Chernóbil, porque todos hablamos de Pripyat y todos vemos imágenes de Pripyat, de la gran ciudad abandonada, pero Chernóbil todavía hay gente trabajando y en distintos pueblos, digamos, pueblos muertos que había alrededor de Chernóbil y que también fueron evacuados, aún hay gente y en muchos casos son pueblos rurales a los cuales la gente volvió ilegalmente. Y eso me parecía muy interesante, porque en general son personas mayores, en general mujeres que viven solas y que volvieron ilegalmente porque tienen esta idea, quiero decir muy rusa, pero no es solo rusa, es de toda la región, esta idea de yo me quedo acá, porque esta es mi tierra, este es mi lugar en el mundo, no me importa la radiación, no me importa la guerra, no me importa que pase lo que pase, yo me quedo en mi lugar y si me tengo que morir, me muero acá. Esa es una idea muy rusa, pero también muy ucraniana. Claro, y ahí se explica entonces esa persistencia y ese poder de recuperación, ¿no? Ahora, yo pensaba, lo de Chernobyl, ¿qué fue? ¿En el 85? 86. 86. La Unión Soviética cayó en el 91, sí. O sea, 5 años después. ¿Puede leerse o es demasiado forzada la interpretación? La explosión de Chernobyl como una suerte de alegoría previa ante el derrumbe de la Unión Soviética. Puede ser una alegoría, puede ser. Sin duda fue parte del debacle, pero digamos que el debacle viene desde el 85, con la perestroika, la glasnost y todos estos cambios que implementó Gorbachev. Y Chernóbil fue parte de eso, fue de alguna forma mostrarle al mundo, y no solo a los soviéticos, sino a todo el mundo, que la Unión Soviética ya no era tan fuerte, que se estaba viniendo abajo, y más allá de que la Unión Soviética se disolvió en el 91, más allá de eso, lo cierto es que las, llamémosle revueltas, movilizaciones nacionalistas en distintas regiones empezaron a mediados de los 80. Más o menos por la misma época de la perestroika, en lugares como por ejemplo Armenia, Azerbaiyán, en los Bálticos. Hubo un evento muy interesante en los países bálticos el 23 de agosto de 1989, cuando los habitantes de los 3 países de Estonia, de Lituania y de Letonia se unieron en una cadena humana, tomaron sus manos por 600 kilómetros uniendo las 3 capitales simplemente para llamar la atención del mundo, para decirle a todo el planeta, miren, estamos ocupados, porque para los países bálticos la Unión Soviética fue una ocupación, no fueron parte de la Unión Soviética, estamos ocupados desde hace 50 años y queremos nuestra independencia. Préstennos atención. Sabemos que hay cosas importantes pasando en el resto del mundo, pero mírennos también a nosotros. Y por eso creo que limitarnos a 1991 es olvidarnos de todos esos factores. Claro. Recién pensaba cuando te escuchaba los rastros, ¿no?, que quedan de eso. En un viaje que hice por Rusia, a mí lo que más me impresionó desde el punto de vista del diseño de la ciudad o de lo arquitectónico era que se superponían 3 capas, ¿no? Por un lado quedaban vestigios de los palacios zaristas, ¿no? Por otro lado, a eso se superponían las construcciones típicamente soviéticas y muchos edificios todavía coronados por la hoz y el martillo, muchos años después de caída de la Unión Soviética. Y a eso se superponían los típicos edificios de la arrogancia capitalista. Torres de acero y vidrio, con fuentes colgantes y demás. Especialmente en Moscú. Especialmente en Moscú, una suerte de pastiche, ¿no? Pero que refleja muy bien los últimos 150 o 120 años de historia de Rusia. Bueno, nombrás uno de mis temas preferidos, porque todo el tema de la arquitectura soviética me interesa mucho. Y especialmente lo que tiene que ver con los edificios residenciales. Porque sí, todos conocemos los edificios públicos, las bibliotecas, los cines, los edificios gubernamentales soviéticos que eran enormes y tenían esta idea de mostrarse como el poder. Pero en las residencias hubo distintas etapas. Quizás una de las más conocidas es la época stalinista, con departamentos que al día de hoy son muy caros, porque son muy amplios, están muy bien construidos, pero ya para los 60, ya sin Stalin, la lógica cambia, ya eran edificios muy caros. Entonces se empiezan a construir, en la época de Nikita Khrushchev, se empiezan a construir lo que hoy se conoce como Khrushchevkas, que son los típicos edificios enormes, grises, de quién sabe cuántos cientos de departamentos. Todo cemento, todo grisáceo. Todo gris. Tremendo. Y es una enorme cantidad de edificios. Y un poquito más adelante, ya para la época de Brezhnev, para mediados de los 80, incluso para la época de Gorbachev,
se empiezan a construir edificios aún más grandes, que son como micro barrios en un mismo edificio. Hay un edificio muy famoso de Moscú, que no recuerdo el nombre, pero es un edificio redondo, con un parque en el medio, y es gigantesco. ¿Sí? Claro. ¿Cuántos departamentos puede tener eso? Un edificio ciudad, así lo pensaban los Exactamente. tipos. Ahora, es muy difícil viajar en esta época y más difícil todavía ir hasta Rusia, pero sí les recomiendo que hagan los paseos que hay en YouTube. Viste que en YouTube vos pones, por ejemplo, Moscú peatonal y es una cámara que te lleva como si estuvieras caminando. Existen de todas las grandes ciudades del mundo, pero para ilustrar lo que estamos conversando, ¿no? Es una manera muy, muy piola de viajar en alta definición a través de YouTube. Ahora, ¿qué son esas banderitas que tenés ahí? Estas banderitas, qué bonitas. En Ucrania hay una guerra desde hace casi 8 años. Sí. Esta guerra se inició en abril de 2014, cuando el gobierno, el presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, digamos que renunció. Técnicamente no renunció, no importa, cayó el gobierno. Y era un presidente muy cercano a Rusia. Políticamente miraba hacia Rusia y a partir de ese momento, a partir de la caída de este gobierno y de todas las manifestaciones que terminaron en la caída de este gobierno, inició la guerra. Una guerra entre, por hacerlo muy simple, Sí. el oeste, que mira hacia Occidente, que mira hacia la Unión Europea, y el este, que mira hacia Rusia. Claro. Y en el este, 2 regiones rusoparlantes, 2 regiones de Ucrania donde se habla ruso, se declararon independientes. Y al día de hoy funcionan como repúblicas independientes, con muchísimo apoyo de Rusia, pero tienen sus universidades nacionales, su banco nacional, tienen su propia liga de fútbol y tienen sus banderas, ¿Qué son esas? que son estas: Ahí está. la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Qué buena, es espectacular esta historia y ver las banderas ahí. Y además, las imágenes que teníamos recién en pantalla muestran de una manera muy cercana esa región del mundo que, como decíamos, es ajena para nosotros, salvo para los que somos fanáticos de la Suprema la Kiev, porque hay restaurantes de comida ucraniana también en Buenos Aires. Pero digo, tal vez el origen de todo el conflicto tenga que ver con la extensión propia, hablando nuevamente de alegorías, de Rusia, ¿no? Es un país que empieza en Europa y termina en Asia, o empieza en Asia y termina en Europa, como quieras, que nos olvidamos por la cualidad esférica del planeta Tierra, que está a esto de Estados Unidos, por la parte de atrás, ¿no? Así es. En el estrecho de Bering, pero que tiene, claro, todo un mundo, tiene 11 usos horarios Rusia, es todo un mundo concentrado en un país, y es un país que por un lado forma parte de Europa y por otro lado forma parte de Asia. Puede estar ahí el origen del conflicto. Puede estar ahí el origen del conflicto. De hecho, hay un autor bastante famoso que se llama Alexander Dugin, que les recomiendo googlearlo, no para que estén de acuerdo con él, porque es un tipo muy polémico, pero habla muy bien castellano y es muy interesante escucharlo. Y él dice que la civilización rusa no tiene nada que ver con Europa, no tiene nada que ver con Asia, es una civilización distinta. Y de él se agarran muchos nacionalistas rusos para hablar de recuperar las viejas tierras del imperio, de que Moscú vuelva a ser, como se dijo en alguna época, la tercera Roma, el faro del mundo cristiano, no solo ortodoxo, sino también el católico, el protestante, todo el mundo cristiano, que sea un referente moral para eso. Y esta lógica es la que de alguna forma lleva al conflicto de hoy, porque Ucrania debería ser parte de esa misma esfera de influencia. No importa si Ucrania es independiente o no, pero Ucrania debería ser parte del Ruski Mir, del mundo ruso, de todo lo que implica mirar hacia Moscú, estar bajo el ala de Moscú, más allá de la independencia o no. Rusia es uno de esos pocos países en el mundo de los que puede decirse que es un país continente, ¿no? Así es. Es prácticamente un mundo en sí mismo. Así que siempre es muy revelador leerte y escucharte. Ignacio, muchas gracias por esta visita. Este es uno de los libros. ¿Cómo se llama tu último libro? Se llama Ucrania, Crónica desde el Frente. Ahí está. Que se puede descargar en ebook, está solamente en formato ebook. Claro, por eso no lo tengo acá y por eso te preguntaba, está para leer online, y si no en papel, Una renovada Guerra Fría. Ignacio, gracias por haber venido, un gustazo enorme. Gracias. Y gracias por atendernos cada vez que te llamamos. Siempre, cuando quieran. Muchas gracias. Ignacio Utin, lo buscan también en redes sociales, en Twitter, para entender con palabras muy sencillas algo muy complejo y aún así sin perder profundidad. Así que gran edición de nuestro café del día, embanderado y todo. Seguimos ahora, Palo.